Para este circuito vamos a comprobar el funcionamiento de los tiristores, en este caso particular del triac y del diac en un circuito de tipo dimmer. En este caso vamos a regular la carga, en este caso un foco, a través de un potenciómetro. Al cambiar el valor resistivo en el potenciómetro, lo que vamos a hacer es cambiar el tiempo de carga del capacitor. Actualmente lo que estamos viendo en pantalla son la señal en el triac y el voltaje del capacitor en amarillo. Como podemos ver, si la señal del capacitor no alcanza el nivel de disparo dado por el diac, en este caso que es alrededor de 40 voltios, entonces simplemente vemos es una onda sinusoidal, pero obviamente desfasada por efecto del capacitor. Si nosotros empezamos a mover el potenciómetro, como voy a hacer en este momento, vamos a ver que se empieza a disparar el voltaje del triac. Conforme aumenta el voltaje del capacitor, va a llegar el punto en el que su voltaje logra disparar al diac y a su vez el diac dispara al triac. Como podemos ver, en este caso, justamente en el mismo ángulo de disparo donde el voltaje del capacitor llega al voltaje de encendido del diac, pues se dispara nuestro triac. Y en este caso podemos ver que el voltaje RMS en nuestra carga pues está alrededor de 69 voltios. Y como se puede apreciar, hay un brillo ligero en nuestra carga. Si nosotros aumentamos dicho disparo, lo hacemos que sea cada vez más rápido, pues por ende vamos a tener más voltaje en la carga, prácticamente los 124 voltios RMS, el brillo en el foco va a ser máximo, y conforme aumentamos la resistencia, el capacitor va a tardar más en cargarse, por lo tanto, el brillo va a ir disminuyendo, y finalmente llega a un valor tan tenue que aparentemente está apagado, y cuando está completamente apagado es cuando ya el capacitor no alcanza el voltaje de ruptura del diac y por lo tanto en este caso se aprecia la señal tal cual la vemos. Ahora vamos a cambiar de posición las puntas de prueba para poder visualizar el voltaje en la carga. Ahora vamos a medir el voltaje en la carga junto con la señal de entrada. Como podemos ver, la señal de entrada está en alrededor de 127 voltios RMS, el voltaje de REC, y conforme vamos aumentando el valor del potenciómetro, vemos que ya efectivamente la señal en la carga, como tal, una vez que se realiza el disparo, pues recién empieza la conducción de nuestro triac y por lo tanto hace que nuestro foco reciba esa energía. Si nosotros cambiamos el ángulo de disparo, hacemos que el ángulo de disparo sea más rápido con respecto al cruce por cero, pues vemos que prácticamente el foco recibe toda la energía. Y si empezamos a cambiar nuevamente el ángulo de disparo, en este caso cada vez demora más tiempo en dispararse, pues vemos que el foco recibe menos energía y por ende su brillo va disminuyendo hasta el punto en el que ya no recibe energía porque efectivamente el diac ya no se está disparando, y en ese aspecto ese es el efecto de los tiristores en lo que es regulación de cargas AC. Ahora, nosotros podríamos reemplazar el foco por un motor AC, una máquina universal, obviamente con ciertas condiciones porque en este caso los motores son de tipo inductivos, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Regulamos la carga como tal al recortar el voltaje que recibe la misma, como podemos ver en este caso, que básicamente la señal está recibiendo alrededor de la mitad de la energía como tal, ¿no? Y ese es el efecto de nuestros tiristores. Ahora vamos a ver el voltaje en nuestra carga y el voltaje en el triac, que en este caso, según el concepto, deben ser complementarios. Lo que se recorta en la carga debe ser
soportado por el triac. En este caso, como en la carga no tenemos voltaje, pues vemos que básicamente la señal completa de entrada está siendo soportada entre los terminales del triac, el MT1 y el MT2. Pero al variar el ángulo de disparo, como vamos a ver en este momento, podemos observar que las señales son complementarias. En este caso, como se puede apreciar, a lo que la señal de salida tiene su máximo voltaje, pues el voltaje en el triac es mínimo, como podemos apreciar en la señal amarilla, y conforme cambiamos el ángulo de disparo, pues básicamente el voltaje se vuelve complementario. En este caso, como mencionaba, pues el voltaje que no está presente en la carga, pues es soportado por nuestro triac. Y de esa forma se demuestra la práctica.